triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz, Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. creen que el Señor le dará su corona a los que tienen reservada a los que aman su vida. Un coro hermano le llamaba Fue por mí. Fue por mí, sí, fue por mí, que Jesús a la tierra bajó. Desde que me amó y cuidó de mí, ya feliz en mi alma yo vi. Fue por mí. Fue por mí, sí, fue por mí, que
Bueno, mis hermanos, ¿cuánto vinimos a escuchar palabra de nuestro buen Dios? Amén. Entonces preparemos el corazón, la mente, porque ya espiritualmente nos conectamos con los cánticos con nuestro Señor. Amén. Entonces, todos en sus puestos para recibir, ¿verdad?, al que preside este servicio, nuestro pastor Oscar Valero. Bueno, mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Está haciendo un tremendo calor, hermano. Increíble esto, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos con la buena actitud de escuchar palabras, pero sí está haciendo muchísimo calor. Bueno, hermanos, vamos a la Biblia de una vez, ¿verdad? A mí me gusta irme directamente al pasaje cuando estoy aquí en el púlpito para darle buen tiempo a la enseñanza y poder darla completa. Entonces vamos a Lucas 22:15, por favor, Lucas 22:15, hermano. Y ahí vamos a estar compartiendo el comienzo de la enseñanza, ¿verdad? Lucas 22:15. ¿Ok? Cuando lo consiga, hermano, con un amén me lo hace saber. Lucas 22:15. Ok, dice así. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Oramos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Yo me acerco ante tu presencia, Señor, para suplicarte por esta enseñanza que preside a la cena del Señor. Por favor, pon palabra en mi boca y trabaja en nuestros corazones, habla en nuestras vidas. Ayúdanos con el calor, Señor, porque está bien fuerte. Pero estamos aquí, Señor, para oírle y para tener buena comunión. Ayuda a mis hermanos, esta es una hora pesada, el cuerpo se desmaya, los ojos buscan de cerrarse. Somos humanos, Señor, pero estamos aquí con buena actitud para escuchar tu palabra. Por favor, mi Dios, que el sentido de esta enseñanza siempre sea correcto, apuntando a nuestra alma, y que podamos entender hoy la magnitud de este tiempo de cena. Por favor, Señor, limpia mis pensamientos, limpia mi corazón, ayúdame, soy hombre débil. Perdona mi maldad y ayúdame a avanzar, ayúdame a hacer de este mensaje, Señor, edificación para tu iglesia. Ayuda a mis hermanos, a cada uno con sus problemas. Hemos orado en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, quise dejar este mensaje de cierre de agosto, ¿verdad? Ya estamos en 31 de agosto, mañana comienza el mes de septiembre, y quise dejarlo para lo último. Hemos estado viendo alguna serie de enseñanzas con respecto a ser cristiano. Estuvimos compartiendo la otra vez el cristiano y la palabra de Dios. Después les prediqué el cristiano y la oración, el cristiano y la iglesia, el cristiano y la música. Creo que el pastor Luis enseñó sobre el cristiano y la vestimenta. Y hoy me toca el cristiano y la cena del Señor. Acompáñenme nuevamente a Lucas 22:15, por favor. Vamos a leer ahora el 15 y el 16. Lucas 22:15 y 16. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, especifica el Señor, antes que padezca. Ahora mira el 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hermano, cuando hablamos de la cena del Señor, estamos apuntando al deseo de Dios. Es algo que estaba en Él, en su corazón. La cena del Señor no es un culto, como siempre lo digo, un culto más, o que usted diga: ay, bueno, voy a probar el pan y para ver cómo quedó el jugo de uva. Y yo sé que usted no tiene ese pensamiento, yo sé que usted no piensa así. Solamente, hermano, que hay lugares donde realmente este tema de la cena lo han vuelto a algo tan ligero que incluso
han puesto refresco de este club de uva y galletas soda. Y hay que también declarar que cuando el Señor hizo la cena, Él santificó dos símbolos específicos, los apartó. Ahora, pero hoy quiero hablarte más que de los símbolos, aunque sí voy a tocar eso. Yo quiero que podamos tratar de ver la pasión tan ferviente, hermano. Escucha esta palabra. La pasión tan ferviente y el amor infinito que hay en este versículo 15. Cuánto he deseado comer con vosotros. En otra traducción dice el deseo de su deseo, imagínate. O sea, que es algo tan ardiente que el Señor, de todas las cosas que deseaba tener con sus hijos, dentro de todos sus deseos, uno de los más fuertes era comer la Pascua. El comer la Pascua no era sencillamente una cena de fin de año, no era un compartir de un cumpleaños, no era la celebración de que uno de sus apóstoles se había casado, y tampoco ni siquiera era la despedida de Jesús. Era algo que iba a marcar en la comunión de la iglesia hasta que en el reino de los cielos se volviera a tomar. El Señor había preparado todo. Vamos a leer unos versículos antes, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 7. Vamos a leer unos versículos anteriores para comprender la magnitud de esto que vamos a compartir, ¿sí? Lucas 22, 7. Avíseme cuando lo tenga. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. 9. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Mira el 12. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, y esto es clave para mostrarle lo que quiero compartir. Dice: un aposento alto ya dispuesto. Hay una pausa y luego dice: preparad allí. Por el pasaje que estamos leyendo, hermano, no sé si se da cuenta de que ya esto estaba en el plan de Dios. El lugar donde se iba a comer ya estaba preparado. Quiere decir que el Señor se había movido. Es algo así como cuando nosotros, perdónenme la ilustración tan vaga, pero es como para entenderlo, ¿no? Cuando nosotros, ya que viene el fin de año, ¿verdad? Ya vamos a encaminarnos para diciembre, hacemos nuestro banquete de acción de gracias como iglesia. Y uno anhela que llegue ese día, pero no es por tanto el tema de Navidad. Nosotros nos movemos en otra cosa, sino que vamos a cerrar el año y le vamos a dar gracias a Dios por un año más como iglesia, y vamos a compartir. Pero para hacer ese compartir vienen unos preparativos, ¿verdad que sí? ¿Sí me sigue, iglesia? Unas hermanas se mueven con las telas, el hermano Luis se mueve con la comida, estoy poniendo ejemplo, ¿no? El hermano Kenny se mueve con la música, yo me muevo con la enseñanza, y una tremenda mesa hermosa acá, todo decorado. La iglesia del Poder del Evangelio está contenta. Vamos a comer juntos, algo bien preparado. Yo quiero que te imagines que toda la logística, todo esto, hermano, que se preparó aquí fue por el Señor. El Señor mandó a preparar esto. Para Él era algo tan especial que los discípulos, métete conmigo en el mensaje, los discípulos no les cabía en la cabeza cuán especial era la Pascua que en ese momento se iba a comer. La Biblia dice que para poder compartir la Pascua era necesario un cordero. Y los discípulos, a pesar de que el Señor se los había dicho, se los había profetizado, ellos todavía no habían caído en cuenta que el cordero no iba a ser un animal, el cordero iba a ser el Señor mismo. Lo más impresionante de estar sentado a la mesa con el Señor es que era una antesala de su muerte. El Señor estaba despidiéndose con una comida para morir. Imagínate lo dramático de este asunto. Ahora siga conmigo. Lucas capítulo 22, versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Yo imagino, hermano, ese momento, ¿no? Yo imagino ese momento. Yo no sé, métase conmigo. Yo imagino la mesa arreglada, el aposento preparado y los apóstoles así, ¿sabes? Sentados.
La mesa judía era diferente a la mesa que nosotros usamos ahorita. Nuestras mesas son altas. Las mesas judías eran al suelo y ellos se sentaban en cojines. Por eso vemos la imagen de Juan. Dice que Juan se recostaba al hombro del Señor, pero no era de una manera sospechosa, de una manera malintencionada. Era porque en ese tipo de mesa tú quedabas prácticamente de ladito, y Juan, en la intimidad que tenía con el Señor, era el discípulo amado, se la recostaba a su Señor, ¿verdad? De una manera cariñosa y amorosa. Pero quiero que veas, hermano, esta escena de que todos estaban a la expectativa de qué iba a decir el Señor. En las costumbres judías siempre se esperaba que el anfitrión, que el protagonista de la cena, sea un matrimonio, sea una ceremonia, sea una celebración de una finca que se compró. En el tema de los judíos siempre se esperaba que el anfitrión diera las primeras palabras. ¿Y quién era el anfitrión en la cena del Señor? Jesucristo. Las palabras del Señor no eran, o no iban a ser, espero que la comida les guste. Las palabras que el Señor iba a pronunciar no era, mira la casa donde nos encontramos, lo lujosa que es. O tal vez el Señor iba a decir palabras triviales como otra Pascua más. En el versículo 15 Él dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que padezca. Él especifica que la Pascua que iban a tomar estaba ligada con el padecimiento. Ahora, el padecimiento acá no era un dolor de cabeza ni una gripe, era que le iban a moler el cuerpo al Señor. Síganme, hermano, esto se pone bien tremendo. Acompáñenme a primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 11. Pastor, esto lo hemos oído miles de veces. Bueno, hermano, tranquilo. Deje que se le repita para que no se le olvide y para que lo ancle, ¿está bien? No diga que está repetido, pero mantenga ahí esto. Mira, primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 24. A pesar de que son cosas repetidas, siempre hay detalles, siempre hay cositas que se nos pasan. Y quiero agarrar una palabra acá. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Avísenme cuando lo tengan. Amén. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Mira el 24. Y habiendo dado gracias, esta es la palabra que voy a usar, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es, ¿qué, hermano? Partido. Haced esto en memoria de mí. Pablo comienza diciendo, porque yo recibí del Señor. En la cena con los apóstoles, ¿dónde estaba Pablo, hermano? Él dice que recibió esto del Señor. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo no estaba ahí. Pablo estaba siendo preparado y entrenado por el Sanedrín. Pablo era un dogmático. Pablo era un fariseo de fariseos. Él no estaba ahí. Quiere decir que de manera espiritual y por revelación del Señor, el Señor mismo en esas apariciones que tuvo con Pablo, recuérdate que Pablo duró 3 años en el desierto. Pablo fue llevado a Arabia. Y en muchas de esas apariciones el Señor mismo le compartió la cena. No que la picó con él, sino que le mostró, le ordenó, le dijo, mira Pablo, recuérdale a la iglesia que la cena es importante. ¿Sí me sigue, hermano? Ahora apunta esto, mira acá. El apóstol Pablo está diciendo que lo recibió del Señor y que él especifica que la noche que fue entregado tomó un elemento, el elemento pan. Y el pan es un símbolo del cuerpo. Y habla en el versículo 24 que habiendo dado gracia, ¿qué se hace con el pan? Lo partió. Hermano, si el pan es un símbolo del cuerpo y tú partes el pan, el Señor lo que estaba era mostrando el dolor de la cruz. Que así como tú partes el pan, pero por supuesto el pan no siente porque es comida, el cuerpo de él en la cruz del Calvario iba a ser partido por el dolor. ¿Sí está conmigo? ¿A dónde apuntaba eso? Acompáñenme a otra cita bíblica del Antiguo Testamento para que vea lo que significa que le iban a partir el cuerpo. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 y vamos a estar en el versículo 4 hasta el versículo 7. Isaías 53, 4 al 7. Vamos a ver qué significa la expresión mi cuerpo va a ser partido. Isaías 53, 4 al 7. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, la primera palabra que quiero compartir de partir es esta. ¿Por qué? Por azotado. La palabra azotar significa ejecutar con vara
o con látigo en la espalda. En el contexto del Medio Oriente, el azote era un castigo por la maldad. Las personas que eran azotadas era porque habían cometido un crimen. Le pregunto, ¿qué crimen cometió el Señor? Ninguno. Y ahí comienza la pasión, lo que se le conoce como la pasión de Cristo. El profeta está mostrándole a Israel que el Mesías, el hombre que el Señor iba a mandar, iba a ser azotado. Y la segunda palabra que encontramos en el texto es por azotado, por herido. Y aquí está una profundidad. ¿Por herido de quién? De Dios y abatido. ¿Cómo es eso, pastor? Entonces, ¿quién castigó al Señor? Le explico, hermano. No era que el Señor, el Padre, estaba en el cielo gozándose de que su hijo estaba sufriendo. No, al Padre, en cierta manera, le dolía ver a su hijo sufriendo, pero era necesario de que Jesús fuera entregado. Lo que el Señor estaba castigando en el cuerpo de su hijo era el pecado de todos nosotros. Eso es lo que estaba castigando. Cuando el profeta dice azotado, por herido de Dios y abatido, la palabra abatido es que fue puesto en el suelo. Es como que si agarra a una persona y la lanza, la estrella contra el suelo. Literalmente, nuestro Señor en el pretorio, cuando los soldados, que eran hombres fuertes, llenos de odio, torturadores, le daban, en cierta manera, el odio era tan grande por el Señor que querían reventarlo en el suelo. Se cree, según la historia, hermano, que cuando el Señor lo latigaron en el pretorio, después para llevarlo al frente de Pilato, y al lado tenía Barrabás, se cuenta la historia que el Señor se mantenía por la pasión de la cruz, pero el Señor realmente, humanamente, estaba reventado. Hermano, le abrieron el cuerpo. Recuérdate, los látigos tenían metal en las puntas y eso desgarraba el pellejo. El Señor se le veían las costillas. Lo abrieron, hermano. Agarra un pan. Ahorita cuando te den la cena, agarras el pan y lo partes, y cuando te lo metas en la boca y tus muelas estén devorando el pan, imagínate el cuerpo del Señor así, siendo masticado por unas muelas. Al Señor lo reventaron, hermano. Por eso nosotros no creemos en ese Jesús que ponen los católicos, que tienen una gotica aquí, una aquí, y ¿sabes? Un rasguño por acá. Él no quedó así, la cosa fue fea. Si pudiéramos colocar a nuestro Señor Jesucristo en una cruz aquí, tendríamos que colocar literalmente una carne deforme y pegarla con un clavo, porque al Señor le desfiguraron su cara. Sus ojos no estaban alineados, la nariz del Señor no estaba en perfil, tenía quizá la nariz de un lado, o la nariz la tenía muy gruesa. ¿Entiende, hermano? Sus cachetes, sus pómulos estaban muy hinchados, la cara del Señor estaba golpeada, le arrancaron parte de su barba y tenía saliva con sangre en la cara. Ese era el rostro del Señor. Y entonces cuando Él dice, cuánto he deseado comer con vosotros la cena, no era probar un pan, no era que ellos probaran el pan, era el dolor por el amor a las almas perdidas. Lo que Él estaba queriendo decir a los apóstoles es, he deseado salvarlos. Esa es la profundidad. Cuando Él dice, cuánto he deseado comer con vosotros, Él lo que está diciendo es que esta Pascua representa mi muerte por ustedes. Lo que el Señor está diciendo era, ustedes no se imaginan lo que va a pasar en la cruz, voy a morir por todos ustedes. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Isaías capítulo 53, versículo 5, la cosa sigue. Mas Él herido, se repite la palabra, fue por nuestras rebeliones. Y ahí está la palabra, molido, literalmente, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, eso es profundo, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Literalmente, hermano, el Señor recibió la ira de Dios sobre el pecado cargado en su cuerpo. A Él se le imputó tu maldad. Y ahí viene la justificación. Todo aquel que cree que Cristo murió por sus pecados, entonces ya es justificado por fe, porque la persona está diciendo, yo tenía la culpa, pero Él llevó mi culpa, y por eso me arrepiento, porque Él murió por mí, por amor. ¿Está conmigo, hermano? Amén. El dolor del Señor, más que físico, era espiritual. Era su propia creación diciendo, suelta a Barrabás y a Cristo crucifícale. Eran sus propias criaturas que Él diseñó en el huerto de Edén, tomando polvo de la tierra y soplando aliento de vida. Estaban declarando con odio que su cuerpo fuera despedazado. No solamente era el dolor por su pueblo, era el dolor por un hombre que había sido puesto en el gobierno de Roma, Pilato, lavándose las manos de manera descarada. Era también el dolor al ver cómo un ladrón era cambiado por un hombre justo.
Todo el dolor del Señor, más que físico, era un dolor mental, era un dolor del alma. Era contradictorio. Por eso es que el Señor en Getsemaní lloraba. Y Él le decía al Padre, si es necesario, o si es posible, mejor dicho, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque el Señor ya estaba sintiendo lo que le iban a hacer. El dolor más fuerte del Señor no eran los látigos, eran las palabras punzantes de su propia creación. El dolor del Señor cuando dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, era la ignorancia que tenían por el que estaban crucificando. Hermano, acompáñame a Isaías 53:6, por favor. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos, dice el profeta, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Más se especifica nuevamente en la cruz lo que pasó en el cuerpo de Cristo. Mas Jehová, ¿qué hizo el Señor? Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermano, ¿quién ha visto esta película, La Pasión de Cristo? ¿Quién la llegó a ver? Claro, ahí le metieron cositas que la Biblia no lo dice. Pero hay una escena en Getsemaní cuando el Señor está orando, y me encanta porque ahí le metieron la oración en arameo, que fue el idioma original con que él oró ahí, en arameo. Pero hay una parte donde ponen como una figura siniestra y fea, que es como un Satanás, y él se le queda mirando al Señor. Vuelvo a repetir, esto es película, no sale en el pasaje, pero es para que veas la recreación del acto, ¿no? Y Satanás está así y le dice, ningún hombre puede soportar el peso del pecado del mundo. ¿Sí han visto esa escena? Donde Satanás empieza como a soplarle. No lo dice la Escritura. Pero lo que quiero llegar es que Él literalmente iba a cargar el pecado del mundo, hermano. Amén. Escúchame bien. Desde el primer pecado cometido, ¿dónde se cometió el primer pecado? Hasta el momento en que Él fuera crucificado. Todos esos pecados acumulados en su espalda. Por eso te digo, hermano, Él se estaba espiritualmente reventando por nosotros. No es cualquier cosa. Acompáñenme. Isaías capítulo 53, versículo 7. Mira, hasta el punto, digamos, mental, el desgaste físico, el cuerpo caliente, lleno de sangre, a donde el Señor llegó. Sus heridas abiertas, sus pulmones colapsando, su corazón acelerado, sus riñones en colapso porque no le dieron agua. Tenía una noche sin dormir, siendo torturado. Y mira la respuesta del profeta, Isaías 53:7. ¿Lo tiene, hermano? Angustiado él y afligido, y esto es tremendo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sígueme acá, hermano. El Señor no abre la boca cuando está muriendo, pero sí abre la boca en la cena. ¿Sabes por qué? Te quiero compartir esto para que te animes y te llenes de mucho amor por tu Señor. El Señor le comparte sus cosas íntimas a su pueblo, a sus hijos. Pero los torturadores que no tienen ningún tipo de conocimiento de lo que están haciendo y le están haciendo daño, Él prefiere callar y más bien rogar al Señor que tenga misericordia por ellos. En la cena dijo, cuánto he deseado comer por vosotros, pero en la cruz se quedó callado sufriendo el dolor. ¿Sí me sigue, hermano? Él le reveló a sus hijos en la cena que lo que iba a hacer era por amor, que era por su pasión a las almas perdidas. Pero en la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, y luego quedó callado. El Señor no iba a emitir un juicio contra la gente. Por eso el Señor le dijo a sus apóstoles, yo no he venido a perder, yo no he venido a matar, yo no he venido a destruir, yo he venido a salvar, yo he venido a buscar a los enfermos. El mundo no lo entendía. Mira lo que dice el Salmo 22, acompáñame ya. Salmo 22, 14. Salmo, estamos en el pan partido. Imagínate, estamos en un punto ahí. El pan partido. ¿Qué significa un pan partido? Acompáñenme al Salmo 22. Salmo 22. ¿Ok? ¿Me avisa cuando lo tengan? Salmos, capítulo 22, versículos 14 y 15, ¿sí? Salmo 22, versículos 14 y 15. Mira esto, hermano. Mira lo que el salmista apuntó aquí en profecía del Mesías, el sufrimiento. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo, ¿de qué, hermano?
El Señor se sentía como que el agua se le estaba derramando por dentro. Cuando al Señor le metieron la lanza, atravesaron su corazón. ¿Y qué salió? Agua y sangre. Qué cosa tan increíble. Aproximadamente, ¿cuánto tiene nuestro cuerpo de sangre? 7 litros. Como 7 litros de sangre. Yo quiero que te imagines tal derramamiento de sangre. Hermano, yo creo que no solamente la cruz estaba bañada de sangre, el suelo tenía pozos de sangre. Eran muchas heridas, hermano. Botaba sangre por la cara, sangre por los brazos, sangre por el costado, sangre por sus piernas, sangre por las perforaciones aquí, en sus partes de sus manos, sus muñecas, sangre en los pies. Era literalmente un espectáculo de sangre derramada. Hermano, una tortura terrible. Nadie ha pasado por un dolor así. Se ensañaron con el Señor. El salmista dice que sus huesos estaban descoyuntados. Él podía contar sus huesos con el esfuerzo que hacía nuestro Señor de subirse en la cruz. La madera raspándole la espalda abierta. Imagínate las estillas de madera clavadas en las heridas abiertas. Y el Señor sintiendo cómo eso le pullaba. Y solamente lo que hacía era tratar de respirar forzadamente. Cada vez que el Señor se levantaba, los clavos que estaban en las muñecas y en las manos les desgarraban un poco más. Y cada vez que el Señor caía en la respiración, los pies que estaban juntos con clavos se abrían más y los tendones se pegaban. Hermano, era un sufrimiento desmedido, hermano. Ningún ser humano fuera podido aguantar eso, y Él lo aguantó por amor a ti, por amor a mí. Eso significa que su cuerpo fue partido, hermano. Al Señor le partieron el cuerpo. Ahí estaba, me imagino, ese ser diabólico detrás del Sanedrín, detrás de los soldados romanos, tratándose de disfrutar la herida en el talón. ¿Recuerda la profecía de Génesis 3:15? Dice: y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Esta te herirá, ¿dónde? En el calcañar. ¿Sí? La herida al Señor fue en el calcañar, pero le causó mucho dolor. Mucho dolor. Ya estamos terminando, hermano. Ya estamos terminando. Acompáñenme nuevamente a 1 Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. ¿Sí? Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 24. Vamos a leer hasta el 25, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ya expliqué lo que significa partir el pan. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué estamos haciendo ahorita con este mensaje? Haciendo memoria. ¿Sí? Lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero estamos volviendo a recordar qué fue lo que le hicieron al Señor. Mira el versículo 25. Ahora vamos con el derramamiento de sangre. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto es interesante. Esto es interesante y lo tengo que explicar. Vuelva a leer conmigo el 25, hermano. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la ¿qué? ¿Pero cuándo la tomó? ¿Después de haber? Ok, hermano, hay gente que dice que Judas tomó de la cena. Pero aquí con este pasaje y con el pasaje que el Señor declara a Judas como traicionero, te das cuenta que Judas participó de la Pascua, pero no de la cena. Porque después que ellos comen, es donde el Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y el hombre se paró y se fue. Cuando Judas se va, es que el Señor agarra la copa y hace el nuevo pacto. Te lo voy a explicar por qué. Cuando Él está diciendo que el pan tiene que ser partido, Él está partiendo el pan de la Pascua. Había un pan en la Pascua también. Cuando Él lo parte, lo que se está cumpliendo es la profecía de que el Cordero Perfecto vendría. ¿El Cordero Perfecto quién es, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Se acaba la Pascua y se cierra en Cristo, pero ahora viene un nuevo pacto. Por eso cuando toma la copa, dice: y esta es la sangre que se derrama. Es lo que le está diciendo: y ahora la sangre será derramada como un nuevo pacto. Venga, para que vea esto más claro. Primera de Corintios 11, 25. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermano, escuche acá. Científicamente comprobado. Cuando a una persona se le empieza a ir la sangre del cuerpo, cambia de color. ¿Usted sabía eso? Porque la sangre nos da color. Por eso las personas, cuando tienen problemas circulatorios o de sangre, cuando una persona dice: mira, este tiene hepatitis, o es anémico, una persona anémica es como pálida.
Una persona que tiene hepatitis, ¿de qué color se pone? Amarillo, como los Simpsons, ¿no? Amarillo se pone. Entonces la sangre es vida. Por eso lamentablemente los testigos, hago un paréntesis, dicen que la transfusión de sangre es pecado porque es como que estás dando la vida. Bueno, ellos tuercen eso. El Señor sí aprueba la transfusión de sangre. El tema acá, hermano, es que la sangre significaba la vida misma. Cuando el Señor se está derramando, es que gota a gota su vida se iba para que tú pudieras vivir. ¿Sí la agarraste? Es como un intercambio de vida. En su muerte nosotros vivimos. En su sufrimiento nosotros gozamos. ¿Está conmigo? En su pérdida nosotros ganamos. Y en su injusticia, porque Él castigó el pecado, siendo justo, nosotros fuimos justificados. Es un intercambio. Él tomó nuestro lugar. La sangre derramada no era realmente lo correcto y en lo justo, no era la sangre de Él. El que realmente tenía que derramar la sangre ahí por el castigo del pecado éramos nosotros. Hermano, entiéndelo. Nosotros teníamos que morir ahí. ¿Está conmigo? Amén. Quiero darte una gráfica, hermano. Necesito a Pastor Luis. Necesito a alguien pequeño. Aarón siempre es el cordero. Ven, Aarón. Pastor, él es el cordero. Tú eres un sacerdote. Velo de manera clara, hermano. Para que vea lo que significa derramar sangre. El sacerdote agarraba el cordero. Ahí lo traía. Ponlo ahí en la corneta, en la cabeza. Él es un cordero. Esto era así, hermano. Ponlo ahí. Muy bien. Ya va, pastor. Antes que le vayas a sacrificar. Ese cordero era sacrificado con el que había pecado. Abraham era el que traía el cordero por su pecado. Y el sacerdote hacía, ponte ahí, que el pecador viera cuando el sacerdote le cortaba el cuello al cordero y la sangre salía. Córtale el cuello ahí. Así. ¿Qué sentía ese hombre cuando veía ese animalito y se ahogaba? ¿Qué tú crees que sentía? Por mi culpa, ese animal inocente murió. Ahora, esa imagen era en la ley. Puedes sentarte, quédate ahí. Ahora la imagen en la cruz es el Padre Dios, dando a su Hijo y dejando caer el cuchillo. ¿Sí está conmigo? La sangre que se estaba derramando no era la de un animal, era la del Cordero perfecto, el Señor Jesucristo. Ya listo, mi hermano. Muchas gracias, Aarón. Muchas gracias, mi hermano Luis. Derramar la sangre, hermano, lo habla muy bien. Vamos allá, ya estamos terminando. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Cuál era el significado de la sangre? Por eso la Escritura dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mira cómo Juan lo comparte. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Un amén cuando lo tenga, hermano. Amén. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y ahí viene. ¿Y la sangre de quién? De Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Voy a hacer aquí un paréntesis de la salvación. ¿Por qué la salvación no se pierde? Si la salvación se perdiera, el Señor tuviera que bajar de nuevo, volver a morir, derramar la sangre y volver a limpiarte. Pero el Señor te limpió una sola vez y para siempre. Eso es una bendición. Nosotros no estamos dependiendo de traer animales. ¿Tú te imaginas que aquí en la iglesia tuviéramos que traer animales? Quebramos, hermano. Imagínate tú cuántas ovejas hay que comprar. No, ya tenemos a un sacrificio perfecto y puro, y su sangre ya nos limpió de pecado. Por eso es que el Padre, cuando nos ve, no nos ve sucio, nos ve limpio, porque ve la sangre de su Hijo. Cuando el Padre va a derramar justicia y ve al hermano Ramón está justificado por Cristo. ¿Sí está conmigo? Así te ve Dios a ti, así me ve Dios a mí, y eso es una bendición. Terminamos, hermano, en Lucas 22:15. ¿Cómo comenzamos? Lucas 22:15, y ahí cerramos el mensaje y oramos al Señor. Lucas capítulo 22, versículo 15, por favor. Vamos a leer ahí, hermano. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Eso es comunión, eso es relación íntima. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, es lo que usamos nosotros acá, hasta que el reino de Dios venga. 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Y cómo cierra, hermano? Haced esto en memoria de mí. Cierro mi Biblia, hermano. La cena es un evento tan especial y tan importante que en el reino de los cielos la vamos a volver a tomar. Ahora, no la vamos a tomar en el cielo como de una manera como acá. En el cielo se toma con un gozo increíble porque ya estamos allá. La cena del Señor será un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros y cómo entramos a la vida eterna por esa bendita sangre. Amén, hermano. Amén. Dios me le bendiga y el Señor me le guarde. Ha terminado este mensaje. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por un sacrificio tan grande que no tenemos palabras para explicarlo. Solamente es por fe que lo creemos. Y gracias por mantener a la iglesia despierta aún en el calor para poder recibir este mensaje. Esto no se trata de mí o de ellos. Aquí el importante, el protagonista, el ejemplo es usted. Por favor, Señor, que la iglesia cuando coma el pan y beba de la copa recuerde toda esa sangre y ese dolor y esa contradicción de pecado en la cruz y esa carga tan pesada que abría tu espalda y esas palabras de perdónalos porque no saben lo que hacen. Que podamos encontrar, Señor, ahí en esa cruz un gozo especial de que tú eres, Señor, la propiciación por nuestros pecados, de que gozamos de salvación porque moriste por nosotros. Gracias por este tiempo.